agarramos una investigación y queremos comunicar todos esos materiales a un público no especializado, no estamos haciendo bien el trabajo de divulgación, se va a perder información y lo que tenemos nosotros que tener claro en la cabeza es que hay que focalizar de una investigación gigantesca, de algún escrito, de alguna tesis, de algún proyecto, de algún artículo, de algún libro, de algún capítulo, en uno o dos mensajes para un público no especializado. Y queremos hacer con este mensaje único o dos mensajes que lo que estemos transmitiendo sea memorable, sea ameno, sea accesible y que sea de interés para el público. ¿Sí? Entonces queremos atrapar ese interés. Ahora, los ejercicios generan oportunidades, o sea, la divulgación, por más que sea vertical, que sea ya un modelo un poco anticuado de comunicación, pues sí reduce el elitismo, acerca a la ciudadanía al quehacer en las instituciones de educación superior, de las ciencias, de las humanidades, de las tecnologías, eh, y también nos hacen más cercanos a los beneficios justamente de todo este conocimiento, tal como lo indica actualmente el artículo número 3 de la Constitución Política de México. Pero hoy en día, dado los canales de comunicación tan vastos, tan accesibles, para que pues toda persona que quiera comunicar algo, pues lo puede hacer a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Snapchat, ¿no? Mucha gente ya tiene un podcast, por ejemplo. Entre toda esa plétora de voces, hay que saber distinguir también entre qué es información verídica. Después ya no sabemos entre esa diversidad qué elegir y entonces estamos buscando una serie de cuestiones para hacerlo original, interesante y captar la atención de la gente. Y en ese sentido, justamente, me están diciendo que se ven mis dos pantallas, entonces déjenme cambiar. Ahora sí creo que se ve una. Eh, en ese sentido, justamente, les voy a dar una serie de tips para que ustedes puedan pensar la divulgación desde un punto de vista diferente, único, y que pueda hacer que su voz sea más escuchada dentro de este mar de voces que existen ya, tratando de comunicarnos justamente de la divulgación y de las áreas del conocimiento. Entonces, para hacer una divulgación efectiva, tiene que ser heterodoxa, o sea, salir completamente de lo ortodoxo, de lo establecido. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Tiene que ser útil. Comunicar simplemente no nos ayuda a llegar al público adecuado o que se retenga esa información. Tiene que ser útil para que se pueda poner en práctica y que la población pueda tener un beneficio de esta información. Y hay que tener prácticas e ideas para poderla mejorar. Les voy a poner el ejemplo de por qué tiene que ser heterodoxo. Existe muchísima gente, afortunadamente, que se está graduando de instituciones de educación superior a nivel maestra, maestro, doctorantes y también de postdoctorantes. Y estas personas también ya tienen una obligación por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de comunicar su conocimiento a públicos, sean alumnos de posgrado o sean también personas investigadoras. Entonces, pues por lo menos nada más para decir, del Sistema Nacional de Investigadores, hay casi 40,000 integrantes en el país. Entonces, todas ellas están obligadas a hacer una comunicación de su investigación. Dentro de todo esto, ¿cómo hacemos que destaque nuestra comunicación? ¿No? Queremos también tener nuevos paladines de las ciencias, de las humanidades y las ingenierías, pero queremos que lo hagan correctamente, ¿no? Queremos también comunicar este conocimiento, divulgar para la defensa de la educación superior pública y gratuita en México y dejar entrever justamente lo que habilitan y hacen nuestras universidades, que además son un gran legado en México. Poco de esta educación gratuita existe a nivel mundial y hay que cuidarlo. Y además, que nosotros lleguemos al público, que el público tenga un pensamiento crítico y herramientas de hechos, datos verídicos, les permite tener una opinión en su vida diaria, una opinión en el ámbito político, un pensamiento crítico para que cuando nos vengan con promesas no las tomemos al valor del que lleguen, sino que podemos hacer una valoración interna, una crítica, una internalización y podamos nosotros tener información más completa. Ahora,
¿Cómo llegamos a este público a través de la divulgación? Este mar de voces. Ya hay una explosión, como mencioné, caótica de los canales de comunicación y ahora, pues, la televisión, el radio, los periódicos no son el medio masivo más consumido por las generaciones más jóvenes. Ahorita les voy a mostrar una muestra. Eh, y entonces, el 78% de los consumidores, este es un muy buen dato, creen más en lo que le dice la persona de al lado, su amistad, su familiar, que lo que consumen en medios masivos de comunicación. Por lo tanto, estos medios comunes pues ya pierden audiencia y pierden además, digamos, la propagación de la información que nos están dando. Este dato es de 2017, pero podemos ver dependiendo de la demografía, entre más claro es el color, más joven es la demografía de 18 a 24 años y mientras más oscuro es un grupo de más avanzada edad. ¿Dónde está el consumir la información? Pues como podrán ver, las y los jóvenes consumen 2/3 de ellos principalmente la información a través de redes sociales. Esa es la barra de hasta la izquierda. Y las poblaciones de mayor edad consumen principalmente a través de la televisión todavía. Entonces, justamente las redes sociales hoy en día son un lugar para encontrar esta información. Insisto, hay muchísimas voces y hay que saber destacar dentro de estas voces y también para sus proyectos en esta categoría número 10 hay que saber destacar y todos estos tips que les estamos dando es justamente para que luzcan sus proyectos. Hay que ser hay que ser innovadores, hay que sobrepasar esta plétora de información. Ya los medios no saben a quién poner la atención dentro de los 40,000 investigadores que existen en el país. Quien destaque es quien va a ser tomado en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay que comunicar, hay que divulgar de una forma heterodoxa, como ya lo había yo mencionado. ¿Y a qué se refiere con heterodoxo? Pues hay que ser inesperados. Por ejemplo, hay que hacer un twist a las actividades que nosotros ya hemos visto durante muchas veces. Ya conocemos las conferencias, ya conocemos las actividades didácticas, ¿no? Cineclubes, programas de radio. Entonces, hagamos un giro pequeño, aunque sea estas actividades, para que sea algo inesperado para la persona que nos escucha y recibe la información. Hay que dirigirlo a un público en particular, como ya había mencionado, a diferencia de lo que dice Luis Estrada en sus escritos de 1981, no hay públicos generales. Entonces, si nos vamos a dirigir a las infancias, no podemos utilizar ni las mismas metodologías ni los mismos materiales que para jóvenes adultos o adultos mayores, por ejemplo. Entonces, pues dentro de esta categoría existen la posibilidad de meter manuales de experimentos, escritos de divulgación. Hay que saber a qué público está dirigido y qué lenguaje se va a utilizar para dicho público. Hay que contar una historia. La vanguardia hoy en día con respecto a la divulgación es hacer storytelling, entrar en un papel, poder decirlo desde un punto de vista de alguien que es un cuentacuentos y que además tiene toda una lógica narrativa desde un principio, un clímax, un final, una resolución, y eso ayuda a también a ser más empáticos con las personas que nos están escuchando y la retención mayor de la información. Esto además seguramente garantiza que de boca en boca se vaya transmitiendo pues el gusto por lo que ustedes están produciendo a nivel divulgativo, porque pues tiene justamente todos estos elementos no esperados, frescos, que atienden a pues a una población que está sedienta del saber. Si es controvertido, también ayuda, pero hay que tener cuidado con las controversias, en el sentido de que no estoy proponiendo yo que tengamos que hagamos cuestiones, digamos, burlas, violencias, en el sentido de la divulgación. Por controvertido es lo novedoso, lo no explorado. Se han hecho ejercicios en este estilo en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, por ejemplo, donde científicas y científicos, junto con grupos de investigadores, de eso hablaremos un poquito más después cuando hablemos de interacciones de ciencia y arte, por ejemplo, fueron invitados a estos aviones que van en picada, simulan la gravedad cero y a partir de esa experiencia generaron obras de arte. Entonces, eso es controvertido, por ejemplo. Y hay que hacerlo atractivo e interactivo. Reitero, la divulgación es un ejercicio vertical. Por lo tanto,
como lo estoy haciendo yo ahorita, hablo y hablo y hablo, y la gente nada más la está recibiendo de forma pasiva. Si verdaderamente queremos acercar a la gente a sus intereses, pues hay que hacerlo interactivo, hay que invitarle, hay que hacerlo multisensorial, y eso es una forma garantizada de atraer la atención y ser novedosos. Les voy a pasar un pequeño video, espero que el audio se pueda transmitir, si no las imágenes hablan por sí solas. Una forma de transmitir el conocimiento de ciencias básicas, en este caso particular matemáticas, que suelen ser muy abstractas, pero a través del arte lo propuso la revista Science, que es la segunda revista más citada del mundo en las áreas de ciencias básicas, donde tienen un concurso anual donde se le pide a estudiantes de doctorado que hagan un baile con respecto a su investigación y que ese baile transmita los elementos de su investigación. Y entonces lo que hace es algo abstracto, lo trae a un terreno mucho más accesible e interesante. Voy a correr el video. Adicionalmente, y esto fue durante mi estancia postdoctoral, para poner una serie de ejemplos, en la Universidad de California, hicimos un proyecto que era un performance teatral que estaba vinculado con investigaciones arqueoastronómicas de la astronomía que tenían antiguas comunidades, civilizaciones. Y entonces era una experiencia para el público que atendía justamente pues este conocimiento a través de la teatralidad, el uso de marionetas, el uso audiovisual y narrativo justamente de esta investigación. De esto hablaré hoy más tarde a las 4 de la tarde de Ciencia y Arte. ¿No? Entonces, esos son, digamos, ejercicios que trascienden las fronteras, que unen disciplinas, que se vuelven interdisciplinarias o transdisciplinarias y que hacen un ejercicio divulgativo de forma heterogénea. Ahora, muy buenas prácticas para tener en mente es, y reitero, que solamente debe uno transmitir uno o dos ideas de un proyecto que puede ser muchísimo más vasto y que puede tener una serie de salidas diferentes, ¿no? Entonces, para poder llegar al público no le podemos aventar, escupir todas esas ideas, hay que ser muy focalizados. Recuerden que se pierde información. Al tener nada más la transmisión de una o dos ideas, pues se va a perder información. Hay que personalizarlo para cada audiencia. Ya mencioné, las infancias no son lo mismo que las adolescencias, ni que jóvenes adultos, adultos o adultos mayores. Entonces, si tienen algo preparado, pues hagan pequeñas intervenciones en esos materiales para ajustarlo justamente a esa audiencia. Piensen heterodoxamente, como ya he mencionado muy brevemente, para sobresalir. Y piensen también y en particular en las realidades de México en comunidades de escasos recursos, en actividades que llevemos que requieran materiales asequibles, baratos, fáciles de encontrar. De eso va a hablar más Oriana Trejo con respecto a experimentos, los manuales de experimentos, parte de esta categoría 10, que generen impacto, que se puedan reproducir, que pueda adoptar la comunidad, y eso garantiza un acceso mucho más igualitario con respecto a la divulgación. Piensen también en sus materiales divulgativos en hacerles una adecuación para grupos vulnerables o subrepresentados, tanto que se vean representados personas que pueden ser con alguna discapacidad, mujeres en la ciencia, comunidades indígenas, como que sea sensible a sus necesidades. La divulgación, por más que sea vertical, no necesariamente quiere decir que vayamos a imponer nuestra agenda. También es importante escuchar qué requieren las comunidades o qué les interesa saber, como para preparar materiales en ese sentido, y también sentarnos a escucharles para conocer sus preguntas, sus preocupaciones y ser sensibles a esta divulgación, no ser colonialistas en la divulgación. Esto, por supuesto, se tiene que practicar mucho, se tiene que hablar con profesionales, no es digamos, no nacemos sabiendo cómo interactuar con ciertas comunidades de la forma correcta. Jóvenes en conflicto con la ley también, por ejemplo, es una de estas comunidades vulnerables, y entonces hay expertas, hay expertos, comunicadores que saben cómo acercarnos a estas comunidades y nos darán a nosotros claridad de cómo hacerlo. Eh, como ya mencionaba, jóvenes en conflicto de la ley, puede ser incidir con ellos
con actividades de ciencia y de divulgación, hacen que reincidan en algún crimen hasta en 40% menos y no se vuelvan a encontrar en la misma situación. Además, reciben una educación muy pobre dentro de las comunidades donde ellos están cumpliendo esta rompimiento de la ley. Alguna otra comunidad vulnerable o subrepresentada son la comunidad sorda, que suele no estar representada en las actividades que se preparan a nivel divulgativo. Entonces hay que pensar también en esa comunidad. O personas que no trabajan en la lengua materna. Podríamos pensar en comunidades indígenas en México, donde siempre pensamos que español puede ser el mejor vehículo comunicativo y no necesariamente es correcto. Bueno. Les voy a dar un ejemplo, porque hablo de métodos heterodoxos, ya les di 2 ejemplos de ciencia y arte, pero bueno, eso no ayuda a ver, digamos, el camino que puede ser un poquito tortuoso en el sentido de cómo salir heterodoxamente con un material de divulgación. Y les pongo aquí el ejemplo. Yo soy astrofísico, entonces he estudiado las estrellas y no sé si ustedes sabían, pero cada una de las estrellas que ustedes ven en el firmamento en la noche resuenan como campanas, tienen vibraciones y están generando sonido en todo momento. Ese sonido no se propaga en el vacío del espacio, pero están resonando las estrellas tal como una campana. Y cada campana suena diferente porque tiene diferentes módulos de vibración. Entonces, yo ya les acabo de decir algo innovador. ¿Qué hago con esa información? Aquí les estoy presentando, y espero que se escuche, son sonidos de partículas que vienen del Sol. Es otro tipo de sonido que emite la estrella, pero en el sentido de mostrarles qué podemos hacer con sonido y astronomía. Bueno, yo ya les dije que las estrellas vibran, pero no todo lo que vibra genera ruidos que están en nuestra capacidad auditiva. Hay ruidos que están debajo de nuestra capacidad auditiva y arriba de nuestra capacidad auditiva. Pero eso se puede manipular. Nosotros podemos mover esas vibraciones para poder llevarlo al rango auditivo. Entonces, lo que hicimos en un experimento en Estados Unidos durante mi estancia postdoctoral era encontrar una escuela que tuviese un laboratorio que generase esas vibraciones y las pudiese transmitir. Encontramos la Escuela de los Sordos en California y tenían justamente este laboratorio donde tenían un piso de madera, se podían poner bocinas dirigidas a ese piso de madera y esos sonidos, en particular los sonidos más graves, se transmitían a través de estas bocinas al piso de madera y hacía vibrar el piso de madera y la gente que se sentaba sobre ella sentía estas vibraciones. Por lo tanto, nosotros estábamos transmitiendo las vibraciones de estos fenómenos cósmicos a través de ese piso de madera. Entonces, esta es una nueva forma de comunicar. Ustedes habían escuchado que la gente podía sentir las vibraciones de las estrellas. Yo creo que antes de esta presentación no lo conocían. Entonces, esta es una herramienta. Ok, bueno, ya tengo esa herramienta para transmitir los sonidos. Pero, ¿cómo hago copartícipe, en este caso, a las y los estudiantes de primaria de la Escuela de Sordos, de una actividad divulgativa con estos eventos astronómicos y estas vibraciones? Entonces, para eso se tiene que diseñar la actividad. Para diseñar la actividad tuvimos un diálogo con las y los maestros de los estudiantes para saber si las vibraciones eran lo suficientemente intensas para ser detectadas. Nosotros poníamos vibraciones de la estrella A, la estrella B, la estrella C y ver si verdaderamente eran lo suficientemente distintas para distinguir entre ellas. Después de tener ese diálogo y diseñar la actividad, lo que hicimos fue llevarla a las y los estudiantes, probar y tener además una herramienta evaluativa para poder nosotros afinar esa actividad, ver qué sintieron, si fue una actividad que fue atractiva, no atractiva, si entendieron el lenguaje. Además teníamos nosotros un intérprete de señas, por ejemplo. Entonces necesitábamos regresar nosotros a rediseñar si algo no salía bien. Adicionalmente, por ejemplo, para decirles algo que nos falló a nosotros en este trabajo, pues empezamos nosotros a presentarles vibraciones de estrellas, después las vibraciones de Júpiter, así. Y después resulta que nunca lo vinculamos nosotros con vibraciones que ellos no escuchan, pero las sienten todos los días. Los truenos en una tormenta,
La música, a la comunidad sorda le encanta sentir las vibraciones de las frecuencias más bajas de la música. Y entonces tuvimos que empezar desde un lugar nuevo la actividad, haciendo la vinculación de las vibraciones y la música, las vibraciones y los relámpagos y los truenos, de algo que ya conocían, y de ahí introducir que otros fenómenos en la naturaleza también generan vibraciones, como son los planetas, como son las estrellas, y que justamente era lo que les íbamos a comunicar. Y así hicimos parte de un storytelling, justamente contar una historia, de ir desde la Tierra, viajar al espacio, al Sol, del Sol alejarnos a los planetas y de ahí viajar a otros fenómenos astrofísicos e ir a los confines del universo con esta narrativa y con estas vibraciones. Fue útil, fue muy útil, se aprendieron nuevos vocabularios de astronomía, fue atractivo, les encantó sentir las vibraciones y podían distinguir entre las vibraciones de los diferentes fenómenos físicos y además hubo un diálogo constante entre el profesorado y el estudiantado. Y no nada más se quedó ahí, se reportó y se publicó en revistas de arbitraje, en el sentido de que estas cosas que existen en las innovaciones, pues se tienen que reportar y publicar para que el resto de la comunidad las pueda ocupar en beneficio de ciertas comunidades. Y no pensemos también en que en cada rincón de la Tierra estamos reinventando la rueda, que no es cierto, sino innovar sobre lo que ya se ha hecho y se ha probado efectivo en otros lugares. Y esto además, como les digo, es innovador, es heterodoxo, atiende a grupos vulnerables y subrepresentados y tuvo muchísima prensa, se comunicó en boca, ya teníamos toda una fila de escuelas que se querían unir a esta metodología de comunicación, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver justamente cómo pasamos de la idea de la actividad que ya tenemos lista, de lo que ya sabemos mucho de la divulgación de la astronomía, darle un twist, pensar en lo multisensorial en este caso y ver cómo lo podíamos aplicar de forma horizontal y en conjunto con comunidades en su beneficio. Aquí les muestro una imagen de cómo funciona. Ese piso negro que ven está hecho de madera. En ese piso estaban dirigidas las bocinas de audio y les estábamos pasando videos e imágenes del fenómeno que estaba generando el sonido y que estaba transmitiendo las vibraciones. Y como ven, el aparato evaluativo, esas hojas blancas de papel, la tenían ahí. Tan alegres estaban estas niñas y niños de la Escuela de Sordos de la Universidad de California que se ponían todo el cuerpo contra el piso justamente para sentir estas vibraciones. Y entonces, pues viajamos con 16 diferentes sonidos del universo para darles una idea de cómo se dan estas cosas. Y bueno, acabamos este pequeño cacho de introducción a la divulgación con un minutito de antelación. Y a las 10, en este minutito, vamos a empezar y yo continuaré con respecto a infografías y recordarles el calendario que tenemos la Dirección de Comunicación del Conocimiento de Rectoría General, preparados estos diferentes seminarios. A las 11, a las 10 empezamos con infografías, a las 11 con manuales de experimentos, a las 12 sobre audios de divulgación, a la 1 con cápsulas de video de divulgación, a las 4 hubo un cambio de horario original, interacción de ciencia y arte, y a las 5 de la tarde con escritos de divulgación. En ese sentido, pues vamos a esperar nada más un minutito para iniciar justamente con la categoría número 10, cómo realizar la infografía.
este seminario, todo el día es de seminarios, con respecto a la categoría número 10 de la convocatoria, la UAM rumbo a los 50 años. Mi nombre es Mario de Leo, soy director de comunicación del conocimiento aquí en Rectoría General y hoy vamos a estarles pues presentando diferentes seminarios con respecto a esta categoría número 10 para tratar de contestar sus preguntas y ayudarles a fortalecer justamente sus propuestas, sus solicitudes. Recuerden que la convocatoria cierra el 5 de junio. Estamos a escasas semanas de recibir sus solicitudes, pero queremos nosotros fortalecer sus propuestas con estos pequeños seminarios. En esta ocasión continuamos con el de infografías. Me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien. Y entonces la categoría de materiales de divulgación incluye la subcategoría de infografías. Y quisiera recordarles cuáles son estos requisitos generales que ustedes tienen que cumplir en toda la convocatoria y después los particulares con respecto a infografía. Primero recuerden que cualquier cosa que presenten en la categoría número 10 de materiales de divulgación deberán divulgar una investigación que se ha realizado en la UNAM. ¿A qué llamamos investigación? Pues son materiales que han sido aprobados por un comité, consejo, jurado y que han sido dictaminados favorablemente para su publicación. Puede ser un trabajo de servicio social, puede ser su trabajo final de titulación, el proyecto de titulación de licenciatura, puede ser una maestría de tesis, puede ser una maestría de doctorado, puede ser un artículo de revistas arbitradas, puede ser un capítulo de libro, puede ser un libro, puede ser un ensayo, todo lo que esté dictaminado y que tenga una revisión por pares. Necesitamos que los trabajos sean inéditos, que esto no se haya fuera de estos consejos y estos comités, que no se hayan publicado comercialmente en algún otro lugar. Requieren ustedes presentar además una justificación conceptual de su propuesta en un archivo PDF con un contenido de 500 a 1500 palabras. ¿A qué se le llama justificación conceptual? Es un razonamiento de la elección que ustedes hacen con respecto a qué público va dirigido su material, por qué eligieron ese tipo de actividades, por qué eligieron la investigación en la cual están basados su proyecto de divulgación y la lógica de por qué lo están presentando como lo están presentando. Después se requiere una justificación técnica en otro archivo PDF de hasta 5 cuartillas de longitud. Esta justificación técnica es diferente a la conceptual en el sentido que habla de los elementos del material, por qué eligieron hacerlo gráfico de la forma en que lo hicieron, por qué la forma en la que están redactando, si es en primera persona, en tercera persona, etcétera, está siguiendo la manera en la que lo están haciendo, a qué público está dirigido, a infancias, a adolescencias, a jóvenes adultos, a adultos o adultos mayores. Por ejemplo, en la categoría de audio o en video, por qué eligieron darle cierto diseño sonoro, etcétera. Entonces, más que nada, las cuestiones técnicas. Recuerden que tiene que ser en un documento que tiene una serie de precisiones con respecto a su diseño. Debe ser texto a 12 puntos, los márgenes laterales deben de ser de 3 centímetros, pero los superiores y los inferiores 2 centímetros en esas dimensiones, y un interlineado de 1.5 puntos. Debe ser, recuerden que en esta convocatoria siempre es, además, en grupo. Grupos de al menos 2 personas, pero toda solicitud debe ser en grupo. Ahora, con respecto a infografías, los requisitos específicos es que tiene que tener una dimensión tabloide o equivalente de 11 por 17 pulgadas o lo equivalente en píxeles. Se debe de entregar en PDF, pero las infografías, como ahorita veremos, están principalmente integradas por ilustraciones. Las ilustraciones se tienen que enviar por separado como complemento en un formato PNG. Estas ilustraciones deben de ser originales y debido a que todos estos materiales están basados en alguna investigación, insisto, tesis, trabajo de servicio social, proyectos de investigación, deben ustedes acompañar la investigación elegida por ilustraciones alusivas justamente a esa investigación.
En la subcategoría de infografías, una solicitud debe estar compuesta por un mínimo de 6 infografías y deben de indicar cuál es esta investigación que ustedes eligieron de la UAM como su fuente original para generar los materiales de divulgación a través de infografías. Deben de dar crédito y deben de dar referencia. ¿A qué llamamos crédito? Crédito es de las imágenes utilizadas y del crédito de las personas diseñadoras. O sea, ustedes tienen que aparecer con nombre y apellido en esos materiales. Las referencias son a las fuentes de donde están sacando ustedes su información. No nada más necesita ser de la investigación de la UAM. Pueden ustedes basarse en otras fuentes para enriquecer este material, pero tienen que hacer referencia a ellas y tienen que dejarlo muy claro en cada una de las infografías. Cada infografía debe de tener sus créditos y sus referencias. Ahora, hablemos justamente de qué es una infografía. Una infografía, y me voy a permitir leer, es una herramienta de comunicación visual que representa, resume y explica a la perfección información de un tema o sector determinado. Las infografías combinan imágenes sintéticas, explicativas y sencillas de entender, generalmente con un texto corto que las acompaña, para poder transmitir un conocimiento de manera visual y dinámica. Las imágenes que acompañan al texto pueden ser fotos, ilustraciones, dibujos, gráficos o tablas que sean representativos de datos. En este sentido, una infografía, para reiterar lo que dice esto, es principalmente gráfico y le acompaña para precisar algunas cosas un breve texto. El texto pueden ser bullets, o sea, pueden ser una serie de cortos enunciados o puede ser un párrafo, 2 párrafos, pero sí queremos que sea muy sintética en la información textual que se está presentando. Las imágenes hablan por la mayoría de la información. Una infografía además es un recurso muy útil y válido para que el mensaje no solo llegue, sino que además sea comprendido rápidamente y fácilmente. Por eso requiere de poco texto y muchas imágenes gráficas, como la que estoy presentando a su lado derecho, que es algo que estamos realizando aquí en la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Estamos llevando y estamos realizando huertos escolares en 2 escuelas públicas de Iztapalapa y de la Magdalena Contreras, y queremos que el público sea copartícipe de estos huertos y sepa cómo hacerlos en casa. Entonces, a primera instancia, la infografía es atractiva, es gráfica, puedo saber que se trata de algo que tiene que ver con la naturaleza, simplemente por verlo. Veo unas herramientas ahí, veo una gota de agua y veo el sol. Algo tiene que ver con la naturaleza. Y si quiero aprender más de los elementos que están aquí compartidos, pues tengo un poquito de texto que me va guiando. El texto no es predominante, lo gráfico es lo que es predominante. Las infografías, a través de estos elementos visuales, permiten que se capte más rápido la idea y lo que se está tratando de transmitir. También capta el interés del lector y hace que se interese más por el tema. Además, permite comprender una gran cantidad de información de un solo golpe con un mínimo de lectura. Es muy ágil y es muy dinámico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se habla sobre que un huerto escolar permite experiencias de aprendizaje y lo mínimo que necesitas es un lugar que esté soleado, algunas herramientas, que tengas acceso al agua, que generes composta y que siembres los elementos. Todo eso me lo están comunicando esta bonita infografía. Ahora, algo que sí quisiera yo mencionar es que hay otro tipo de elementos gráficos como el que estoy presentando ahora que no necesariamente son infografías. Esta es una visualización de datos que entra en otro cajón. Esto principalmente es gráficos y gráficos, tablas y tablas, por ejemplo, de Excel, que están siendo vertidos de una forma gráfica también para transmitir información, pero principalmente son datos, eh, digamos, decenas o centenares de datos que se están transmitiendo en una mirada. Esto no es lo que se está buscando de una infografía. Una infografía es más como el ejemplo que acabo de presentar. Les voy a seguir presentando ejemplos de infografía. ¿Qué elementos tiene una infografía que además es exitosa en comunicar correctamente? Primero, utiliza tipografías que sean legibles, y aquí en esta dirección sugerimos un máximo de 3 estilos distintos de texto para poder diferenciar entre lo que es el título, lo que es el subtítulo, lo que es el texto de la infografía
y posiblemente los créditos, las autorías, etcétera. Pero hay que saber, digamos, generar esta jerarquía en los títulos, en los textos y en las fuentes que estamos utilizando, como para que sea muy claro cómo estamos separando nuestra información en la infografía. El segundo elemento que ya hablamos son los gráficos. Pueden ser dibujos, pueden ser ilustraciones, pueden ser animaciones o pueden ser videos. Ya eso nos lo permiten las redes sociales. Sin embargo, en esta convocatoria estamos aludiendo exclusivamente a lo estático. Entonces, pueden ser dibujos, pueden ser ilustraciones, pueden ser cuestiones vectoriales, pero no, digamos, el formato no permite algo animado. Se representa además estos elementos gráficos un resumen del texto. Entonces, el texto en este caso, por ejemplo, habla del lirio acuático, está hablando de sus componentes, pero de una sola mirada sé que estamos hablando de una planta que tiene flores y que tiene raíces, ¿no? Entonces, de ese golpe gráfico me permite entender de qué va de una sola mirada. Y además, lo que pueden hacer los gráficos, digamos, pensando en disciplinas como las matemáticas, la física, la geometría, es hacer conceptos abstractos entendibles a través de su representación gráfica. También necesita o puede tener viñetas. Las viñetas estructuran la información y dan elementos, dan información sobre diferentes elementos dentro de la misma infografía. En el sentido, por ejemplo, aquí, que tenemos todo el lirio, pero decidimos poner dentro de la figura, bueno, tiene el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, y en el texto voy explicando esos elementos justamente de lo gráfico. Y también tenemos la fuente de dónde sale la información. En este caso lo moché, entonces no sale, está del lado derecho, pero como verán tengo el crédito de la persona asesora de esta información. Otras sugerencias, reiterando un poquito lo de las tipografías, es jerarquizar justamente estos elementos de mayor a menor importancia. Con esto tiene que ver el tamaño del texto sugerido o el tipo de tipografía que se va a utilizar. También se puede lograr con colores y composiciones dentro de la misma infografía. Esto además, jerarquizar estos elementos, el tamaño del texto, su color y el tipo de tipografía, permiten dar un orden, una estructura a la lectura y entonces me va guiando si tengo que ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etcétera. Para aquellos que leemos, por ejemplo, mangas, pues sabemos que la lectura es de derecha a izquierda, y entonces justamente esta jerarquía de los elementos nos permite saber el flujo de la información. También podemos utilizar otra serie de elementos gráficos que nos ayuden a saber cómo fluye esta información. Puede ser el acomodo, puede ser el uso de flechas, numerar estos materiales, como ya vimos en el ejemplo pasado, o utilizar viñetas. Una sugerencia también de esta dirección es utilizar un máximo de 200 palabras en una infografía. Más se vuelve ya casi una nota informativa o nos acercamos a un artículo de divulgación. Entonces, ser muy sintéticos en este texto, 200 palabras es mucho más que suficiente. Si necesitamos más, posiblemente estamos tratando de comunicar mucho más de lo que nos permite el medio. O, como ya vieron ustedes en la intervención previa que hice de introducción a la divulgación, posiblemente no estamos comunicando una o dos ideas, que es lo preferente en metodologías de divulgación, y estamos tratando de comunicar todo al mismo tiempo y no estamos siendo efectivos. Entonces, este número de palabras es una buena guía con respecto a cuánto es un buen número de información para transmitir una o dos ideas. Otra posibilidad es realizar paneles. Digamos, en la infografía de la derecha están paneles, pero no están definidos, en el sentido de que marzo tiene su propio espacio, abril tiene su propio espacio, junio tiene su propio espacio. Podríamos enmarcarlos y ese enmarcado genera paneles. Entonces, para una disposición tamaño carta, que es, o tamaño tabloide, que es la que se requiere en esta convocatoria, pues por lo regular nos da espacio como para 9 paneles máximo. Entonces, es una sugerencia si lo quieren hacer a través de paneles. Un excelente ejemplo también en redes sociales es Pictoline. Pictoline se basa básicamente en la generación de infografías. Ese es todo su modelo comunicativo. Y utilizan en muy diversas infografías paneles.
Otras sugerencias para dejar claro el propósito de las infografías es qué estamos tratando de transmitir aquí de primer golpe, tanto por los colores como por los elementos gráficos, como por el título. Queda claro que estamos hablando de una cuestión de género femenino, y en este caso vamos a hablar de feminicidio, por eso además se eligió una tipografía que remite más al graffiti, a algún tipo de pinta, estamos hablando justamente de las expresiones de las colectivas en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, de primer golpe, por esa elección gráfica de elementos, pues sabemos cuál es el propósito que se está tratando de comunicar. Las fuentes, las referencias vienen hasta abajo, insisto, todas sus infografías deben de incluirlo, y no nada más me permite saber de dónde salió la información y dónde puedo ir a leer más si me interesa, sino que le da credibilidad a la infografía, no nada más es una ocurrencia de la instancia que lo emite, sino que hay un trabajo investigativo detrás de esta infografía. Las imágenes son alusivas, en este caso exclusivamente al material presentado. Se muestran estadísticas, por eso también hay un cierto número de figuras femeninas, por ejemplo, que hacen alusión a las estadísticas que se está hablando en la infografía. Y además se le está dando un formato estandarizado, en este caso de tamaño tabloide, para salir en ciertas redes sociales. Ya sabemos que Instagram prefiere formatos cuadrados, TikTok verticales, etcétera, pero también adecuarlo, en este caso, pues a un tamaño tabloide. Es secuencial, va de arriba para abajo, no hay nada que altere una lectura como lo hacemos en el mundo occidental, al menos de arriba abajo y de izquierda a derecha, y además tiene una paleta de colores perfectamente definida que permite tener una congruencia en su presentación y facilita su lectura. Para hacer un hincapié por segunda o tercera vez con respecto a los elementos de las infografías. Ahora sí les presento la completa con respecto al lirio acuático. Entonces tenemos el título. El título está en una tipografía. Reitero, sugerimos un máximo de 3 tipografías distintas. Después, el texto y las viñetas tienen otra tipografía, están enumerados. Las enumeraciones hacen referencia a elementos gráficos. Los elementos gráficos tienen un mismo estilo, entonces incluso la gráfica de Pi, que dice 95% de agua y el 5% de materia orgánica, está en el mismo estilo armónico de ilustración con sombras y en estilo de acuarela que el resto de los elementos químicos, elementos de diseño que tenemos aquí, que es el lirio en sí, la garza, la lombriz, ¿no? Entonces hay una congruencia también con el fondo. Se especifican los elementos de la infografía, enumerándolos, se le da el crédito a la persona, en este caso, que fue asesora, esa también fue nuestra fuente de información, y en este caso, por ser una infografía institucional, se incluyeron logotipos. En su caso, ustedes no están publicando por parte de la institución, entonces no requieren tener logotipos, pero es un buen ejercicio si lo hacen de forma profesional. También tenemos las redes sociales como para que sepa la gente también dónde conseguir más información con respecto a esto. Ahora, cerrando esta presentación con respecto a infografías y esperando sus preguntas a través de las redes sociales, les estamos leyendo en los comentarios de las redes sociales donde estamos transmitiendo, me permito contestar 4 preguntas frecuentes sobre infografías. De esta convocatoria, que se requieren 6 infografías por cada solicitud, ¿tienen que ser de un mismo tema? No, pueden ser de diferentes. Recuerden que tienen que estar basadas en investigaciones publicadas por la UAM. Pueden ser de diferentes investigaciones, pueden ustedes presentar 6 diferentes temáticas, pero siempre tienen que estar basadas en investigaciones publicadas por la UAM. Insisto, trabajos de servicio social, proyectos terminales, tesis de maestría o doctorado, artículos, capítulos de libro y otras formas de presentarse esos materiales. Pueden ser infografías con estilos gráficos diferentes entre ellas, las 6. Sí. Incluso ustedes, como si eligen 6 diferentes temas de investigación, cada infografía puede ser completamente distinta. O si se basan en un mismo tema, pero quieren hacer 6 diferentes transmisiones de 6 diferentes información
informaciones de ese proyecto, pueden utilizar estilos completamente distintos o pueden hacerlos congruentes entre sí. Esa es su elección y queremos ver propuestas creativas. Ya lo mencioné varias veces, pero ¿cuál es la diferencia entre un crédito y una referencia? Que es lo que se requiere en sus infografías. El crédito es de las personas autoras de la infografía y la referencia es al material del cual se están basando, de la cual hicieron investigación para emitir esos textos, esos gráficos, esa información. Y pueden tener animación en las infografías, el formato PDF y PNG en el que se les solicita que lo presenten, no lo permite, entonces es completamente estático, pero habilita pues ilustraciones, dibujo, elementos digitales, cuestiones vectoriales, y entonces aquí sí verdaderamente su imaginación es el límite. Y hasta aquí dejaría yo las preguntas frecuentes y si hubiese cualquier pregunta por parte del público en redes sociales, las escuchamos y les contestamos. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí tenemos preguntas. Daniel nos pregunta cómo se contacta a las personas que llevan el concurso. En Rectoría presencialmente no se están atendiendo este tipo de dudas, se están atendiendo a través de correo electrónico. El correo electrónico de contacto está en la página cambio.uam.mx y ahí puedes mandar todas estas preguntas. Si a lo largo de alguno de estos seminarios hay alguna de estas preguntas con cuestiones legales que te gustaría conocer a mayor profundidad, en la capacidad de las personas ponentes se puede contestar. Si no, a través de correo electrónico se están contestando muy rápidamente, muy puntualmente, y creo que es el mejor medio, además para que tú tengas un respaldo escrito y pueda dar fortaleza a tu solicitud. Jimena nos pregunta, en la convocatoria se menciona que estos materiales de divulgación deberán estar basados en investigaciones realizadas por la UAM, aprobadas por un comité o consejo de la SAM. Y se indica que se debe de adjuntar un documento probatorio. ¿Cómo puedo asegurarme de que el documento en el que me estoy basando esté aprobado por dichas instancias? ¿Qué es el documento probatorio? El documento probatorio es justamente la publicación del material, puede ser la portada del artículo, puede ser la portada del libro, puede ser la portada del proyecto terminal. Lo que necesitamos es saber que existe esa investigación y que pasó por algún cuerpo colegiado, sea un comité de tutores, sea revisión de pares, etcétera, y que esté publicado. Eso es básicamente lo que queremos ver. Eh, Insisto, una investigación, un trabajo, un proyecto de la universidad que haya tenido salida en la universidad. El correo, Daniel, me precisan por si no quieres entrar al sitio web, es cambio@correo.uam.mx. Me indican que hay como, digamos, un bucle ahí, donde en el correo te indican que vengas para acá, de acá, que vayas al correo. No sé si es por una cuestión de imprecisión con respecto a cuestiones legales. Si mencionas que tu interés es una precisión legal, esa se tiene que contestar por correo porque por lo menos aquí en los seminarios no vamos a estar cubriendo precisiones legales. Esas se tienen que revisar con otro cuerpo dentro de Rectoría General. Yo reitero que se puede hacer de esa forma y si no, haznoslo saber por redes sociales también como para darle seguimiento a esta petición y poder encauzarla al lugar correcto. Daniel, te agradezco tu paciencia. Si tuviésemos, espero algunos minutos, alguna otra pregunta, las contestamos. Nos encantará ver sus infografías. Creemos que además la UAM tiene una tradición en CIAD y en CCD de diseño extraordinario
y poder abonar justamente a estas, pues a la visibilización de la investigación a través de elementos gráficos será de gran fortaleza para la comunidad universitaria. Entonces, para nosotros en la dirección es nuestro método favorito de publicación en redes sociales. Todos los sábados estamos publicando una infografía nueva y este sábado, me permito el anuncio, publicaremos de cómo hacer tu composta, siguiendo con nuestra secuencia de huertos escolares. Entonces, estamos muy emocionados por eso. Jimena nos manda otra preguntita. Por acá nos dice, en la convocatoria también se indica, deberán señalarse la fuente original de la investigación y ser de la autoría de las personas que conforman en el equipo. ¿Eso quiere decir que ustedes tienen que ser autores de la investigación? No, 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 no. Ustedes son autores de los materiales, de las infografías, y se basan en una fuente de investigación de la UAP. No de las personas del equipo, a eso se refiere de la infografía. La infografía es de su autoría. Muy bien. Ya lo contestamos. Muchas gracias, Jimena. Esperamos unos minutitos más. Preguntas muy interesantes. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Les agradecemos muchísimo su presencia, su atención. Esperamos ver esos materiales. Seguramente estarán muy lindos. Recuerden que el 5 de junio cierra la convocatoria y hasta las 11 de la mañana continuaremos con estos seminarios donde se hablará de los materiales de experimentos. Hay un cambio aquí en, digamos, el programa original que lo dará la maestra Oriana Trejo, que además ha trabajado durante años en particular con infancias, en métodos divulgativos, y posteriormente el que originalmente estaba a las 11, que es el de interacciones, ciencia y arte, que es una subcategoría compleja, lo veremos a las 4 de la tarde. Y el resto del día tendremos la de videos, la de audios y la de también escritos de divulgación. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Lindo día.